Noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a Daniela y a los doctores de este comité, pues por esta presentación. Yo les voy a hablar sobre qué hacer con un primer episodio de uveitis. Yo creo que a todos en algún momento nos ha llegado algún caso de uveitis. Y bueno, inicialmente cuando no tenemos mucha experiencia en estos pacientes, no sabemos qué hacer. A veces hay algunos signos o algunas manifestaciones de las uveitis que podemos pasar por alto. La idea de esta presentación es más o menos tratar de enfocarnos a cómo dirigir a estos pacientes. Entonces, sabemos que la uveitis está causada por trastornos de etiología diversa que incluyen un amplio espectro de causas, ya sean infecciosas o no infecciosas. A menudo los signos clínicos que vamos a encontrar no son específicos y se comparten por diferentes enfermedades. En varias ocasiones también la uveitis va a representar enfermedades que se están desarrollando en otras partes del cuerpo y los signos oculares pueden ser la primera evidencia de estas enfermedades, ¿no? Yo creo que los especialistas, nosotros los oftalmólogos, los especialistas en uveitis o los que ven con frecuencia estos pacientes, debemos tener un conocimiento profundo de todas estas entidades que puedan estar asociadas a la uveitis y pues que este tiene que ser un trabajo sistemático y completo. Hay que crear un enfoque algorítmico y los pasos críticos que vamos a seguir cuando identificamos un paciente con uveitis para saber cómo manejarlo. Entonces, lo primero que yo hago cuando veo un paciente con uveitis es me pregunto qué es, qué tipo de uveitis es y obviamente cómo tratar. Para eso vamos a tener en cuenta estos pasos. He tratado de resumirlo en 4 puntos y voy a ir tocando cada uno de estos. El primero es la historia de la enfermedad. Creo que en medicina siempre empezamos con esto, interrogando al paciente, sabiendo desde cuándo tiene estos problemas, qué ojo afecta, cómo se ha sentido. El segundo paso sería evaluar y clasificar la enfermedad. Para esto hacemos el examen oftalmológico y de acuerdo a ciertas características vamos a ponerle un nombre a la uveitis y pues digamos también determinar el tiempo. Todo esto nos ayuda en posibilidades diagnósticas y también para tener una idea del pronóstico. En el tercer punto voy a tocar las posibilidades diagnósticas y etiologías de la uveitis. Les voy a presentar algunos casos clínicos. Lamentablemente no he juntado muchos casos propios, pero pues he recreado algunos casos que voy a mostrar. Y por último, la remisión que vamos a tener con el paciente o el manejo. Entonces, para empezar, la anamnesis. En la anamnesis lo primero que vamos a identificar es el tiempo de la enfermedad. Y para estos conceptos, ya sea tiempo de enfermedad, la forma de aparición y el curso de la enfermedad, vamos a utilizar lo que se determinó en la estandarización de la nomenclatura de uveitis. Esto se realizó en un grupo de trabajo en el 2005. Para el tiempo de enfermedad vamos a denominar uveitis limitada aquella que es menor de 3 meses, una uveitis persistente cuando es mayor de 3 meses. Sabemos que la forma de aparición puede ser ya sea súbita o insidiosa y el curso de la enfermedad, que es un curso agudo cuando éste tiene una aparición súbita y una duración limitada. Vamos a clasificarlo como recurrente cuando son episodios repetidos con periodos de inactividad sin tratamiento y un curso crónico cuando es una uveitis persistente con recaídas en menos de 3 meses al descontinuar el tratamiento. Continuamos con la anamnesis. Es importante entonces tener un poco de la historia ocular, saber cuándo empezó esto, qué ojo afectó primero, si se encuentran comprometidos ambos ojos, qué relación hubo o qué asociación encuentra el paciente con esta afección. Luego pasamos a la historia médica. Importante indagar en estas condiciones, ya sea artritis reumatoide, preguntar al paciente si ha tenido molestias articulares, esto también guiándonos un poco con el grupo etario que voy a hablar más adelante. Ver si hay signos de lupus,
sarcoidosis, lo cual no es muy frecuente en Perú, trastornos gastrointestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, ver si hay cambios en la piel o lesiones en la piel, como en la psoriasis, el que el paciente tenga alguna condición asociada a cáncer o tuberculosis. Así también vamos a consultar sobre la medicación que está usando el paciente. O usualmente el paciente nos puede comentar que recibió algún medicamento reciente y junto con este se presentó la uveitis. Eso ha sido muy frecuente con el uso de los bifosfonatos. Consultar sobre alergias, un poco de la historia social, en qué condiciones se encuentra el paciente, dónde vive, y la historia familiar para también saber si es que hay, digamos, alguna enfermedad autoinmune en la familia que probablemente se pueda compartir con el paciente. Continuando con la anamnesis, vamos a indagar en los síntomas o algunos signos que podamos evidenciar en el paciente. Usualmente yo trato de consultar sobre si ha habido dolores de cabeza. Recordemos que hay algunas condiciones en las cuales hay cefaleas muy fuertes, como por ejemplo en BKH, tinnitus, si el paciente ha presentado fiebre con escalofríos. Algunas veces cuando hay infecciones por tuberculosis puede haber esto, pérdida de peso también en tuberculosis o en pacientes que tienen cáncer. Problemas para miccionar o defecar, nuevamente, digamos, en enfermedad de Crohn. Si es que el paciente nos manifiesta que hay debilidades en las extremidades, tiene dificultades para deambular o ha notado adormecimiento de los miembros, eso recordemos que puede estar un poco inclinado en pacientes con esclerosis múltiple, los cuales también pueden presentar un tipo de uveitis. Dolores y molestias articulares. Usualmente esto es lo más frecuente, ya sean en espondiloartropatías seronegativas o en pacientes con artritis reumatoide. Dolor en la espalda baja, usualmente después de estar inactivo. Si es que presentan erosiones o rash en la piel, como podemos ver en la imagen superior a la derecha, un paciente que presenta este rash cutáneo en la palma de la mano. Sabemos de que esto se presenta en pacientes con sífilis secundaria y consultar también sobre la presencia de úlceras orales o genitales. Como vemos en la imagen inferior al de la mano, el paciente también no puede manifestar si es que ha encontrado alguno de estos. Asimismo, explorar los miembros, explorar la cara. Podemos encontrar lesiones vesiculares o cicatriciales en la cara, como vemos en el paciente de la imagen que se encuentra arriba a la izquierda, donde está el cursor. O también algunas veces en las piernas, en las extremidades, encontramos lesiones nodulosas. Hay que tener en cuenta todo esto cuando estamos evaluando al paciente. En la anamnesis también vamos a inclinar un poco las preguntas de acuerdo al grupo etario, al género o a la raza. Recordemos que en general, bueno, con respecto a la edad, en general la uveitis secundaria a infecciones van a ser más frecuentes en los extremos de la vida y las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en edades medias. Así tenemos que, por ejemplo, pacientes pediátricos con dolores en las articulaciones, se puede sospechar en una artritis idiopática juvenil o uveitis parasitarias, pues van a ser más frecuentes en pacientes menores de 16 años. Otras condiciones como HLA B27, BSET, Fuchs van a ser más frecuentes en adultos jóvenes y BKH, herpes zóster y tuberculosis en adultos mayores. Con respecto al género, también podemos tener algunas condiciones sistémicas que se presentan con mayor frecuencia, ya sea en hombres o en mujeres, como por ejemplo acá la espondilitis anquilosante más frecuente en hombres, por otro lado la artritis reumatoide más frecuente en mujeres. En la raza, también tener en cuenta esto, hay, por ejemplo, en orientales es más frecuente encontrar Bok Koyanagi arada y Beset. Por el contrario, en la raza blanca, más casos de espondilitis anquilosante. Entonces, todo esto va en conjunto para tratar de orientar el diagnóstico y ver si es que el paciente tiene alguna condición sistémica asociada. En segundo paso, pues tenemos que clasificar el tipo de uveitis. Para esto también nos vamos a ayudar con la estandarización de la nomenclatura de uveitis y vamos a clasificarla en uveitis anterior, uveitis intermedia, uveitis posterior y panuveitis.
Recordemos que cuando clasifiquemos en el tipo de uveitis, vamos a describir principalmente en dónde está el mayor grado de inflamación, ya que en algunos casos de uveitis intermedia podemos encontrar células en cámara anterior, pero no es mucha la cantidad de células y principalmente encontramos las células inflamatorias en el cuerpo vítreo. Entonces, en este caso hablaríamos más de una uveitis intermedia. Hay que tener en cuenta que la afección, algunas afecciones, como por ejemplo el edema macular y la vasculitis, no va a implicar que esto sea una uveitis posterior, simplemente son complicaciones de este proceso inflamatorio y no las vamos a incluir para determinar si es, qué tipo de uveitis es, si no es más como una complicación. Y bueno, también mencionar en este caso la escleritis, ¿no? Que no tenemos en esta clasificación. Esto nos va a ayudar a establecer posibles diagnósticos, como les voy a mostrar más adelante. Así como clasificamos dónde está la uveitis para poder dar un nombre, vamos a también determinar el grado de inflamación. Esto es importante cuando tenemos nuestro primer caso de uveitis, sobre todo para ver la respuesta al tratamiento y cómo, si es que hay mejoría o no, y poder dar seguimiento al tratamiento. Para esto vamos a graduar la cantidad de células que hay en cámara anterior de acuerdo a esta tabla que muestro en la izquierda, en donde vamos a dar diferentes grados con cruces de acuerdo al número de células por campo, teniendo en cuenta que una cruz vendría a ser 6 o más células por campo y de ahí en adelante. Con esto también mencionamos la turbidez de cámara anterior. Recordemos que cuando hay inflamación, hay extravasación de proteínas, las cuales van a estar en cámara anterior y van a dar cierto grado de turbidez. Es lo que llamamos, o en algunas veces lo han descrito como flare. Para esto también vamos a usar los grados empleando cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, y en la descripción vemos cómo es, ¿no? Si es leve, moderado, tres cruces vendría a ser moderado cuando el iris y el cristalino están borrosos, y cuatro cruces cuando ya es muy severo e inclusive vemos fibrina en cámara anterior. Con respecto a la graduación de células en vítreo anterior, en los casos de uveitis intermedia, no se alcanzó a tener un consenso. Recordemos que también muchas veces cuando se resuelve la inflamación en las uveitis intermedias, estas células pueden quedar en vítreo anterior y no necesariamente representan inflamación. Durante el examen, importante identificar signos, ser muy minuciosos cuando estamos explorando con la lámpara de hendidura, ya que algunas cosas se pueden pasar por alto. Aquí en las imágenes les muestro, por ejemplo, en la superior a la izquierda, cómo se observan los precipitados queráticos. Describir qué apariencia tienen. Pueden ser granulomatosos, estelados, si se encuentran limitados en el triángulo de Art o si están difusos en toda la córnea. Graduar, evaluar la cámara anterior, ver si hay células, ver si hay flare, tomar la presión intraocular, muy importante en algunos casos de uveitis, ver cómo se encuentra el iris, si hay áreas de atrofia o no, y sobre todo identificar estos nódulos inflamatorios que pueden estar en el cuerpo de iris o en el borde pupilar, que vendrían a ser los nódulos de Kepi y Busaka, los cuales también pueden pasar muchas veces por alto. En el polo posterior, pues vamos a examinar, al hacer el fondo de ojo, examinamos el polo posterior, examinamos la periferia retiniana, identificar acúmulos de células inflamatorias, los cuales usualmente se encuentran flotando en la retina o sobre la retina, principalmente en el cuadrante inferior. Identificar si es que los vasos se encuentran envainados, eso nos podría orientar a que también puede haber inflamación de los vasos, y en este caso tenemos vasculitis y evaluar las lesiones que encontramos en la mácula, en media periferia, como por ejemplo en la imagen superior a la derecha, en donde tenemos unas lesiones cicatriciales pigmentadas, pero una de ellas blanquecina con bordes poco definidos, pues sabemos que está pasando algo ahí también. Y tercero, ya con lo primero, pues con los primeros pasos, ya vamos a orientar un poco nuestro diagnóstico. Entonces, entre las etiologías de uveitis, aquí tengo las principales que vamos a encontrar, ya sea idiopático, infecciones,
secundarios a trauma o cirugía y enfermedades autoinmunes. Cerca del 50% de las uveitis son idiopáticas. Esto es importante porque a veces tratamos de buscar muchas causas, nos empeñamos más en buscar la etiología y no nos concentramos en controlar la inflamación. Entonces, a tener en cuenta esto y sobre todo las anteriores, mayor del 70% son de origen idiopático. Tener en cuenta si es una uveitis infecciosa versus una que no es infecciosa. En estos casos, tener muy presente toxoplasmosis, sobre todo porque estamos en una región en donde hay mucha prevalencia de toxoplasmosis, y tuberculosis y sífilis, que son causas que podrían asemejarse a muchas otras uveitis. También identificar si hay asociación con alguna enfermedad sistémica. Con respecto al laboratorio, los exámenes de laboratorio son de soporte para un diagnóstico presuntivo. Recordemos que no deben sustituir a la historia ni al examen oftalmológico. Algunos exámenes de laboratorio básicos con los cuales no tenemos pierde, yo creo que podría ser aquellos que van dirigidos a tuberculosis y a sífilis, y en otras regiones tal vez sarcoidosis, pero pues no mucho en Perú. Y recordemos que si la agudeza visual está muy comprometida, no hay que atrasar el tratamiento en espera de resultados de laboratorio. No ordenar pruebas de laboratorio que no ayuden o que pueden atrasar el diagnóstico. Solo por mencionar algunos ejemplos, las ANAS o el factor reumatoideo no forma parte del plan de evaluación en un adulto, a menos que esté presente escleritis o vasculitis. Recordemos que estas muy raras veces causan uveitis anterior. Otro ejemplo, la uveitis digamos, si tenemos un caso de uveitis anterior bilateral con precipitados queráticos finos y no encontramos cambios en polo posterior, no vamos a solicitar IgG o IgM para toxoplasmosis, ¿no? Nuestra sospecha diagnóstica se aleja de eso. La toma de muestras de humor acuoso o de vitrio van a ser muy útiles, sobre todo cuando tenemos sospecha de una uveitis infecciosa y no podemos determinar cuál sería el mejor manejo. En este caso se puede pedir PCR, ya sea de diferentes grupos virales o de toxoplasmosis. Y aquí trato de armar más o menos un algoritmo para identificar diferentes condiciones, ya sea en uveitis anterior, uveitis intermedia o posterior. En la uveitis anterior vamos a diferenciar si es una uveitis unilateral o bilateral. En los casos de unilateral, podemos identificar si esta no es granulomatosa y es un primer episodio. Usualmente estos casos no requieren ampliar estudios y podemos manejarlo con corticosteroides tópicos. Usualmente estos casos se resuelven y no vuelven a recurrir. Si es una uveitis anterior, unilateral e hipertensiva, una alta sospecha de que sea infecciosa, sobre todo más asociado a virus, con lo cual podemos hacer un TAP de humor acuoso para identificar el virus que está ocasionando esto y dar el tratamiento antiviral adecuado. Si fuese una uveitis anterior bilateral granulomatosa, vamos a tratar de tener un grupo de exámenes para descartar algunas condiciones que son frecuentes. Dentro de ellas, pedir tal vez HLA-B27 para las espondiloartropatías seronegativas, pedir la prueba de el PPD, Mantoux, que es para tuberculosis, BDRL o FTABS en caso de sífilis, y bueno, radiografía de tórax más enfocada a sarcoidosis, pero no aplica mucho en Perú. En las uveitis intermedias, diferenciar si el paciente presenta síntomas neurológicos o si no presenta síntomas neurológicos. En caso que presente síntomas neurológicos, podemos trabajar junto con el neurólogo, se puede pedir una resonancia magnética de cerebro y establecer si es que hay una enfermedad desmielinizante o no. Si no hay síntomas neurológicos, nuevamente tratar de tener el mismo grupo de exámenes que mencioné anteriormente para descartar las causas que pueden imitar cualquier condición de uveitis: sífilis, tuberculosis y sarcoidosis. En estos casos, en uveitis intermedia, si encontramos alguna lesión en polo posterior, pues también podemos sospechar toxoplasmosis y nunca está de más hacer una angiografía para identificar algunas otras afecciones, ya puede ser vasculitis o edema macular.
Por último, en la uveitis posterior, en caso que esta fuese unilateral, en la mayoría de los casos puede ser toxoplasmosis. También es importante pues, que nosotros identifiquemos alguna lesión cicatricial o alguna lesión activa en el fondo de ojo, y para esto vamos a pedir IgG e IgM de toxo. En caso que sea idiopático, que no esté asociado a toxoplasmosis, las imágenes diagnósticas son muy útiles, ya sea tomografía, fotos a color, autofluorescencia. Y en las uveitis posterior bilaterales, eh, usualmente tratar de descartar asociaciones sistémicas, para lo cual vamos a pedir algunos marcadores de inflamación, ya sean ANCAS, la enzima convertidora de angiotensina y los exámenes que había mencionado anteriormente. Aquí les voy a presentar tres casos muy breves que representan afecciones tanto en la parte anterior, intermedia y posterior, como para hacer un poco de ejercicio de lo que les he mencionado anteriormente. Entonces, nos llega a la consulta un hombre de 68 años con ojo rojo derecho, unilateral, y visión borrosa por el ojo derecho. Cuando el paciente llega al examen externo, encontramos lo que vemos en la imagen. El paciente tiene lesiones cicatriciales en hemicara derecha, sobre todo en la región frontal y algunas en la región nasal. Cuando hacemos el examen en la biomicroscopía, observamos precipitados queráticos, los cuales están difusos, y al tomar la presión se encuentra en 33 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo primero que sospechamos? Entonces recordemos, digamos, la anamnesis, el paciente nos empieza a contar cuándo empezó esto, qué síntomas ha tenido. Establecemos que es una uveitis unilateral, solo está afectando la del ojo derecho, y otras características como por ejemplo la presión intraocular aumentada. En este caso tenemos una uveitis anterior unilateral hipertensiva. O sea, clasificamos la uveitis como tal, le ponemos un nombre y con esto tenemos ya algunas sospechas o nos inclinamos de que esto puede ser por una afección viral. Y esto se refuerza con el hallazgo de las lesiones cicatriciales en cara, en donde el paciente tal vez nos comenta que inicialmente eran más como lesiones vesiculares. Recordemos que los virus que pueden pues, estar presentes en estos casos de uveitis anterior unilateral hipertensiva sería el virus de varicela zoster, el virus del herpes simple o citomegalovirus. Pero bueno, en este caso nos inclinamos más por un herpes zoster debido a que lo vemos en la piel y pues también está afectando la parte anterior del ojo. Importante buscar áreas de atrofia en el iris, los precipitados queráticos que mencioné anteriormente, y también ver si hay lesiones o defectos en la córnea. Eh, Revisar el fondo de ojo. Recordemos que también pueden ver casos de retinitis viral, los cuales serían mucho más severos. Considerar una toma de muestra de humor acuoso para realizar PCR e identificar qué virus está ocasionando esto, tener presente la posibilidad de toxoplasmosis, la cual también es prevalente, y bueno, en este caso en particular vamos a tratar con antivirales sistémicos y tópicos, así como también con corticosteroides tópicos, buscando también controlar la presión intraocular con hipotensores, ¿no? Este es un segundo caso, un hombre de 19 años, quien se presenta con leve exotropia derecha y visión borrosa, mayor por el ojo derecho. Al examen, a la biomicroscopía, encontramos células de 0,5 cruces en cámara anterior de ambos ojos y en vítreo anterior identificamos células 2 cruces en el ojo derecho y una cruz en el ojo izquierdo. Al examen de fondo de ojo encontramos estos depósitos inflamatorios que están flotando en el vítreo sobre la retina, sobre todo en el cuadrante inferior, y bueno, sospechamos entonces de una uveitis intermedia. Recordemos que el nombre que vamos a asignar a la uveitis es sobre todo dónde está principalmente la inflamación. En este caso, inflamación predominante en el vítreo, y habiendo excluido lesiones en retina, pues en este paciente encontramos opacidades del vitrio, acúmulo de células inflamatorias. Podemos solicitar algunos exámenes para descartar, digamos, las condiciones que podrían imitar cualquier uveitis, en este caso tuberculosis y sífilis. Tener en cuenta que si este paciente presenta debilidad y adormecimiento en extremidades,
considerar neuroimágenes y remisión al neurólogo. Y si es un paciente mayor, pues tener en cuenta la posibilidad de un linfoma intraocular. Y por último, este caso, una paciente femenina de 25 años que tiene visión borrosa y ojo rojo derecho desde hace 2 semanas. Al examen de fondo de ojo en el ojo derecho, que se encuentra en este lado, encontramos una lesión blanquecina de bordes poco definidos que se encuentra sobre la retina y los medios opacos, ¿no? Por turbidez en el vitrio. En el ojo contralateral encontramos algunas lesiones cicatriciales en periferia. Ya por el cuadro, pues sabemos que es una uveitis posterior y de acuerdo a las características que encontramos, es una alta sospecha de toxoplasmosis ocular. Recordemos que esta es una enfermedad con alta prevalencia en la región, que tiene una presentación variable. En este caso vamos a pedir anticuerpos contra toxoplasma, IgG e IgM, pero tener en cuenta que en una primoinfección el IgM está elevado en aproximadamente el 60% de los casos y en casos repetidos esta disminuye hasta en el 30%. Entonces no siempre va a estar elevado el IgM. Considerar los valores de IgG, los cuales sí pueden estar elevados. Van a estar elevados si es que el paciente ya tuvo infecciones de toxoplasma anteriormente, pero si es que estos valores están muy elevados en un cuadro en los cuales tenemos sospecha que es reciente, pues también confirma el caso. Nuevamente, no esperar a los resultados de laboratorio para empezar el tratamiento con antibióticos. Cuando tengamos esos pacientes con alta sospecha de toxoplasmosis, podemos empezar el manejo con sulfamethoxazol, trimetropina y mandar los exámenes de laboratorio a la espera, pues que el paciente vuelva al control con esos resultados, ¿no? También considerar corticosteroides de acuerdo al grado de inflamación. En algunos casos, cuando la inflamación no es muy importante, simplemente controlando, digamos, la lesión de toxoplasma, muchas veces la inflamación se resuelve. Y bueno, ya para terminar, ¿qué conducta vamos a seguir en estos pacientes? Entonces, lo primero que hemos hecho es identificar que es un caso de uveitis, elaborar una historia clínica completa para tener posibilidades diagnósticas. Y una vez identifiquemos el paciente con uveitis, usualmente, en la mayoría de los casos, vamos a usar medicamentos tópicos que puedan ayudar a controlar la inflamación y complicaciones secundarias, como por ejemplo usar hipotensores oculares o midriáticos, teniendo en cuenta que la mayoría de condiciones son idiopáticas y afectan pues el segmento anterior del ojo. Hay que descartar causas infecciosas siempre, porque si empezamos el manejo con corticosteroides en un paciente que tiene alguna condición infecciosa, lo único que vamos a hacer es empeorar esta condición. Para esto vamos a descartar tuberculosis y sífilis. Y en algunos casos, de acuerdo a los hallazgos, pues también toxoplasmosis o alguna uveitis viral. Y pues remitirlo a un especialista o a una persona que tenga experiencia en el manejo de estos pacientes. Con respecto al tratamiento, recordemos que este apunta a controlar la inflamación y las molestias oculares con antiinflamatorios esteroideos. Estos funcionan mejor empezando con dosis altas y luego las vamos disminuyendo de manera progresiva de acuerdo a la evolución del paciente. Los tratamientos adicionales van a depender del proceso asociado. Por ejemplo, si es algo infeccioso, pues primero tenemos que tratar esto con antibióticos o antivirales. Y los ahorradores de esteroides son necesarios en casos crónicos, especialmente si van a estar asociados a enfermedades sistémicas. Para esto, importante trabajar con el reumatólogo, ¿no? Quien nos puede apoyar también en el manejo de estos medicamentos. ¿Qué no hacer? No tratar al paciente sin tener un panorama completo de la enfermedad. Importante indagar todos los puntos que he mencionado, desde la historia de la enfermedad hasta la evaluación que realizamos en el ojo del paciente. Recordemos no dar esteroides locales o sistémicos a menos que estemos seguros de que no se trata de una uveitis infecciosa. Los pacientes podrían quedar ciegos y hay casos reportados en los cuales venían pacientes con uveitis anterior. En el examen no se revisaba el fondo de ojo y terminaba siendo también una retinitis viral y les colocaban corticosteroides y pues esto obviamente exacerbaba el caso viral. Y los esteroides en gotas son más seguros si es que queremos empezar con algún medicamento.
obviamente descartando alguna afección en la superficie ocular como la queratitis infecciosa. Para resumir, entonces la uveitis es causada por diversas etiologías que incluyen un espectro amplio de enfermedades, ya sean infecciosas o no infecciosas. La historia clínica, el examen oftalmológico y sistémico van a ser claves para el diagnóstico. Recordemos que los exámenes de laboratorio solo son un complemento. Diferenciar entre condiciones infecciosas y no infecciosas antes de empezar el tratamiento inmunomodulador. Apoyarnos con diferentes especialidades, ya sea reumatología o neurología. Y pues al ser una enfermedad crónica va a requerir de seguimiento periódico y en algunos casos soporte psicológico para el paciente, ya que el tratamiento puede ser muy extenso. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Willy, por tan excelente presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo a través del chat. Eh, bueno, lo que sí quería preguntarte, porque ese es un punto de discusión frecuente, en los casos de uveitis anterior, en el primer episodio de uveitis anterior, ¿solicitas exámenes de laboratorio o cómo es que enfocas a estos pacientes? Bueno, usualmente no. Si es que si es que me llega un paciente que tiene uveitis anterior, es el primer episodio. Reviso muy bien el ojo para ver que no haya, eso hay que asegurarnos, ¿no? De que no hay inflamación en otras partes del ojo, que no hay inflamación en el vitrio, que no hay inflamación en la retina. Cuando me aseguro que es una uveitis anterior, de acuerdo al grado de inflamación, sabemos que podemos tratarlo inicialmente con corticosteroides tópicos. La mayoría de pacientes responde bien, no vuelve a tener recurrencias. Si es el caso, no solicito ningún examen. En caso que este paciente, digamos, vuelva porque ha habido una recurrencia, pues usualmente tiene que presentar algún otro signo en el ojo que me indique o me incline a alguna otra entidad que pueda estar ocasionando esta inflamación repetida. En ese caso, sí, ya trataría de empezar a solicitar exámenes buscando algún tipo de condición asociada, ¿no? Ok, si es un primer episodio, no solicitas exámenes de laboratorio siempre y cuando no tenga una historia clínica positiva, ¿no? Cuando hablo de Correcto. historia clínica positiva me refiero no únicamente a los signos o síntomas sistémicos asociados, sino también a las características sociodemográficas del paciente, ¿no? Hablamos de epidemiología, edad, por ejemplo, una uveitis anterior en un paciente adulto mayor no es tan normal, ¿no? ¿Mm? Entonces, ajá, y dentro de los estudios de laboratorio que solicitas de primera instancia, en caso sea una uveitis recurrente, incluyes también, supongo, serología para sífilis, PPD, radiografía de tórax, ¿verdad? Descartando o considerando que son sífilis y TB son las enfermedades grandes simuladoras, Es ¿correcto? correcto. Muchas veces es lo primero que trato de descartar si es alguna de estas condiciones, sea sífilis o tuberculosis, aunque muchas veces, digamos, son pacientes que no, de acuerdo a la historia o de acuerdo a, digamos, lo que me comentan, de dónde vienen, no me inclinan tanto por eso, pero prefiero asegurarme y descartar esto antes de empezar el tratamiento. Recordemos que estas pueden imitar cualquier tipo de uveitis en el ojo, en cualquier parte del ojo, sobre todo sífilis, que se le dice la gran imitadora. Yo trato de descartar esas dos y me apoyo mucho con los reumatólogos para que ellos también vean la parte sistémica y si encuentran algo, ¿no? Creo que para pedir exámenes o marcadores inflamatorios específicos, ellos son pues, los ideales para realizar esto. Una vez yo descarto que sea alguna condición infecciosa, el resto digamos, de uveitis, cualquiera, se va a tratar con antiinflamatorios. Y pues los de primera línea los empiezo con corticosteroides, voy viendo cómo mejora la inflamación, me apoyo con los reumatólogos y tratamos de usar también medicamentos para ahorradores de esteroides, ¿no? Claro, y no necesariamente porque sífilis o TB puedan ser los causales del cuadro inflamatorio ocular, sino también
porque pueden tener alguna infección latente Es y correcto. en caso vayamos a darle corticoides o inmunomoduladores, podríamos activarlas, ¿no? Entonces, sí, Definitivamente. es muy importante poder descartarlas. Claro, y algo que tal vez, digamos, si alguno de nuestros colegas en algún momento identifica un caso de uveitis, muchas veces no sabemos qué hacer. eh, si lo vamos a remitir con alguien que pueda manejar esto, que no necesariamente tiene que ser algún especialista en uveitis, sino alguien que tenga especialista manejando estos casos, experiencia manejando estos casos, nos pueden apoyar pidiendo estos exámenes, ¿verdad? Como para que el paciente vaya avanzando con estos exámenes y cuando nos llegue ya tengamos los resultados. Sí, de acuerdo. Sí. Gracias, muchas gracias Willy por tu presentación. Entonces nos dejas con un poco más de comprensión sobre el diagnóstico y el manejo de la uveitis. Yo te quería preguntar, en caso de las uveitis sifilíticas, ¿tú pides las pruebas treponémicas, no treponémicas o pides ambas? Bueno, en este caso, antiguamente había un algoritmo en el cual se empezaba pidiendo las pruebas no treponémicas y digamos si las pruebas no treponémicas como el BDRL salía positivo, se confirmaba con una prueba treponémica, ¿no? Recordemos de que estas pruebas varían a lo largo del proceso infeccioso por sífilis. Eh, a- Actualmente se ha visto que hay un cambio en lo que era el uso de estas pruebas. Inicialmente se empieza ahí me gustaría también que tal vez comente a alguien que sea de uveitis. Por ahí veo la doctora Valeria Ascuña también, qué experiencia tiene ella. Pero he visto que están empezando con pruebas treponémicas, ya que estas pruebas actualmente son automatizadas y son mucho más rápidas que antes. Entonces empiezan con pruebas treponémicas, eh, a decir verdad, una combinación de ambas, ¿no? Empiezan con pruebas treponémicas, de acuerdo a si son reactivas o no, se puede pedir una no treponémica, y con esto nos ayuda a ver si la enfermedad está activa o si es una enfermedad que está, digamos, en remisión, ya sea porque ha recibido algún tratamiento. Yo empezaría con pruebas treponémicas. No sé si alguien por ahí quiere comentar. Sí, en la actualidad se emplea el esquema reverso, o sea, Exacto. empezar con pruebas treponémicas, debido a que un 30% de los pacientes, o un 30% de los pacientes, o en un 30% de los pacientes, mejor dicho, el BDRL empieza a negativizarse después de los 6 meses. Entonces, ajá, entonces es muy importante solicitar yo pido las dos generalmente, desde el inicio, BDRL y FTABS. Ajá. Ujú. Y en teoría, si una prueba treponémica te sale negativa, hay que solicitarle una segunda, perdón, te sale positiva con un BDRL negativo, hay que solicitar una segunda prueba treponémica. Pero las pruebas treponémicas son muy caras. De hecho, la que más tenemos a disponibilidad es el FTABS, creo que es el único, por lo menos acá en Piura, y es muy caro. Entonces, generalmente ahí lo que hago, si es que tengo un caso de FTA-ABS positivo y un BDRL negativo, es repetir el BDRL, pero lo solicito cuantitativo. Si es que el paciente no ha tenido tratamiento previamente con penicilina, ya con dos BDRLs negativos y un FTA-ABS positivo, pues no le doy tratamiento, ¿no? En realidad ahí es un poco debatible porque, como les comento, lo ideal sería volver a repetir una prueba, hacer una prueba treponémica diferente al FTABS, pero eso es muy complicado. Entonces, voy viendo de Ujú. acuerdo al caso, ¿no? Pero desde el inicio sí le pido BRL y FTABS a todos. Ujú. Sí, es cierto. Doctor, ¿usted le pediría estas pruebas a un paciente pediátrico, un niño? ¿Le pediría pruebas de sífilis y tuberculosis? Sí lo solicito, incluso los pediátricos. Sí lo Sí, solicito a todos. Ujú. claro, entonces, listo, Sí, perfecto. sí. No sé si alguien más tiene un comentario sobre las pruebas para la uveitis sifilítica. Tal vez podamos prender los audios para que comenten. Veamos si hay alguna pregunta también. Bueno, yo te quería preguntar también, Willy, ¿en qué situaciones debemos derivar al paciente en la primera consulta
de uveitis? Es decir, ¿en qué caso es mejor derivarlos y no tratarlos en una consulta oftalmológica general, por ejemplo? Yo creo que si no es una uveitis anterior, en la cual, como mencioné, se puede manejar con esteroides tópicos y veamos una respuesta positiva, el resto de casos lo ideal sería remitirlos a alguien que tenga experiencia manejando a estos pacientes. Eh, no he visto con mucha, curiosamente he visto más frecuente otro tipos de uveitis, digamos uveitis intermedias, uveitis posteriores, en las cuales el manejo es un poco más complejo, en donde creo que sí sería ideal que lo maneje un uveólogo o alguien que tenga experiencia, ¿no? Entonces, idealmente remitirlo y si nos pueden ayudar con los exámenes de sífilis y tuberculosis, eso es bastante positivo. Ujú. Perfecto, Ok. gracias, Willy. Acá hay Ujú. unas preguntas en el chat. Una pregunta de Jocelyn Serna, que es residente de Trujillo. Eh, ¿En qué momento indicar clindamicina con o sin dexametasona intravítrea en un paciente con toxoplasma? Usualmente le entiendo que la inyección intravítrea de clindamicina se refiere a eso, pues cuando está comprometiendo zona uno, o sea, cuando está en mácula o alrededor de disco, es una indicación, ¿no? También otros casos en los cuales he visto que se puede colocar clindamicina intravítrea es en pacientes eh, en gestantes podría ser una opción, ¿no? Cuando están, que no puede recibir, digamos, o si son alérgicos a trimestoprim, sulfamethoxazol en gestantes, pues se le puede colocar también inyecciones intravítreas. Ahí menciona, usted indica profilaxis posterior Sí. a toxo para evitar recidivas. No, yo no lo he indicado, no sé si la doctora Marita lo haya hecho. En realidad no hay evidencia científica, o sea, no hay un nivel de evidencia uno que nos hable acerca de que la profilaxis funcione en evitar la recurrencia de toxoplasmosis, pero sí hay algunas revisiones que hablan acerca, donde mencionan algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen episodios recurrentes de uveitis por toxoplasma, o sea, más de 2 o 3 episodios al año es un criterio. Otro de los criterios que señalan también es si es que está en zona uno, si es que es un cuadro severo que ataca zona uno y sobre todo si es una toxoplasmosis ocular primaria, porque cuando es un foco de novo de toxoplasmosis hay mayor riesgo de recurrencia dentro del primer año, ¿no? Entonces, algunos sí consideran cuando es una tox ocular primaria indicarle trimetoprim sulfa interdiario una tableta, o cada 2 o 3 días, una tableta diaria. Pero como les comento, no hay un estudio con nivel de evidencia uno que nos hable acerca de la efectividad, ¿no? De la eficacia, mejor dicho. Correcto, yo tampoco lo uso, pero pues para alguno que quiera animarse a usarlo, se da 3 veces a la semana. Se Ujú. puede dar la tableta de Bactrim, la de 800-160, 3 veces a la semana. A veces le dan por 6 meses, un año, pero nuevamente habría que analizar bien el caso, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí mencionan en qué momento deberíamos indicar vitrectomía. Sí. Entiendo que se refiere al mismo caso de toxoplasmosis. Eh, pues primero que nada recordar que cualquier procedimiento invasivo en el ojo, cualquier cirugía en un ojo inflamado, no va bien. Entonces, lo primero es controlar la inflamación, tener un ojo tranquilo que no esté inflamado para realizar algún procedimiento. ¿Cuándo se podría hacer vitrectomía? Cuando ya esté resuelto el cuadro de inflamación y esté resuelto así por lo menos por 3 meses, si es que hay muchas opacidades en el vítreo que dificultan la calidad y la cantidad de visión del paciente, pues uno podría considerar vitrectomía. Sí, pero siempre que el ojo esté tranquilo, nunca en un ojo inflamado. Justo el doctor Edwin López está preguntando también en cuánto tiempo podemos esperar para una cirugía de catarata o de retina después del cuadro de uveitis. Si es desde que empezamos el tratamiento o desde que se remite la inflamación. El tiempo cuenta desde que el ojo está tranquilo.
¿sí? Porque a veces demora mucho tiempo hasta que el ojo no tenga digamos, el proceso inflamatorio. Entonces, desde que el ojo está tranquilo, yo considero 3 meses, a veces 4 meses, que se mantenga tranquilo para considerar algún procedimiento, ya sea cirugía de catarata eh, o una vitrectomía. Usualmente en estos pacientes, digamos, si es que no están con esteroides, porque ya llevan mucho tiempo con inmunomoduladores, digamos, antimetabolitos u otros, eh, unos, unos días antes de la cirugía, yo a veces les doy corticoides, ¿sí? Puede ser prednisona, 40 miligramos, unos días antes de la cirugía, y cosa que evito alguna reactivación de la inflamación con el proceso quirúrgico y ya después de la cirugía, pues voy bajando el corticoide. Y también de acuerdo al tipo de uveitis, es decir, a la etiología, cambia como los tiempos en los que decides esperar más o menos para una cirugía, siempre 3 meses. Para mí sí, tres Mínimo meses, 3. como Sí, mínimo incluso tres. hay literaturas que hablan de hasta 6 meses. Por ejemplo, en BSEP, Ujú, sí. como es muy inflamatoria, consideran 6 meses sin inflamación. En los casos de herpes, buenas noches, Willy. Felicitaciones por tu Gracias. charla. Fue muy didáctica. Eh, Personalmente me has hecho recordar muchos conocimientos. Respecto a las herpéticas, en esos casos, ¿usas aciclovir de forma, en las recurrentes, de forma profiláctica, previo a una cirugía? Previo a una cirugía no lo he hecho, eh, pero sí lo he usado de manera profiláctica. He tenido pacientes en los cuales han tenido justo una uveitis anterior, unilateral, hipertensiva, en los cuales los traté con aciclovir por un mes y medio, y cuando quité el medicamento, el paciente volvió a inflamarse. Entonces, a este paciente lo tuve con dosis de profilaxis y hasta el momento está tranquilo. Entonces, sí uso el aciclovir como de profilaxis, pero no lo he usado previo a cirugías, o tal vez no me haya llegado el caso aún. ¿Usas más el aciclovir o el valaciclovir? El aciclovir, porque Porque, es más accesible, no es tan ok. caro, pero pues recordemos que el valaciclovir tal vez está indicado en otros tipos de infecciones virales, ¿no? O sea, si es un herpes simple, pues el aciclovir nomás. Ujú. Sí. Bueno, en mi caso, yo sí les doy profilaxis. O sea, pacientes que han tenido uveitis o antecedente de queratoveitis o uveitis herpética, si les voy a operar de cataratas, sí le doy profilaxis. Inicio una semana antes. Si es valaciclovir, le inicio 1 gramo diario. Ajá. Y si es aciclovir, 400 2 veces al día, ¿no? Cada 12, una semana antes y lo mantengo todo un mes. En realidad tampoco hay estudios nivel evidencia 1 que hablen acerca de eso. Al igual que la profilaxis para toxo, no hay estudios que hablen, o sea, nivel evidencia 1A, pero sí hay estudios basados en opinión de expertos, ¿no? Y pues la mayoría sí recomienda dar profilaxis, sobre todo para herpes, ¿no? Ujú. Correcto. ¿Tenemos más Sí, preguntas en el chat? Pregunta más. El doctor así. Edwin López menciona, tengo una paciente de 10 años con tuberculosis sistémica con desprendimiento exudativo de ambos ojos, que ya está formando catarata. Ya terminó su fase de tuberculosis. De tratamiento antituberculoso. ¿Cuándo me puede sugerir una cirugía o esperar a que remita la exudación? Bueno, definitivamente asegurarnos de que no haya inflamación. Entonces, recordemos que la inflamación no solo la vamos a ver en la evaluación oftalmológica, también tenemos que ayudarnos con exámenes como la angiografía, ¿verdad? Ver si hay vasculitis. Le aconsejaría hacerle una angiografía para ver que no haya vasculitis. Si hay vasculitis, hay que continuar con el tratamiento antiinflamatorio hasta que este mejore. Hacer una tomografía, ver cómo está comprometida la mácula o no. Esto en caso que no veamos signos de inflamación en otras partes del ojo.
Una vez tengamos controlada la inflamación y nos aseguremos que con estos exámenes diagnósticos tampoco hay inflamación, como comenté inicialmente, yo espero 3 meses y 3 o nos podemos extender hasta 6 meses, como mencionó la doctora, y ahí recién pensaría en hacer la cirugía. Ujú. Ah, pero tiene cataratas, ¿no? Poco complejo ahí también hacerle el examen de angiografía y tal vez la tomografía. Em, Buscar tal vez otros signos de inflamación, doctor, sea en cámara anterior o en lo que alcance usted a ver en el fondo de ojo. Y nuevamente, tal vez usar corticoides previo al proceso quirúrgico y durante y después, ¿no? Por un tiempo. Prednisona. Excelente. Y una pregunta previa también. Mm, ¿En esa paciente sospechan todo el cuadro por la tuberculosis? Buena pregunta. Mm, Para el doctor Edwin, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagino que ha A ver, salido, sí, dice que ha sí. tenido algún examen positivo, ¿no? Para tuberculosis y Con han la doctora Belli. descartado. Ajá. Y está La con el doctora tratamiento, así que. Ahí la doctora Valerie levantó la mano. sí, eh, Ajá. Tal vez podemos reactivar el audio. Eh, Eh, Ahí está, creo ya. ahora sí, Buenas ahora ya. noches. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Soy la doctora Valerie, obvio, de Arequipa, ahí. Justo de la paciente anterior, bueno, primero felicitarlos, excelente la charla, todos con sus aportes, eh, totalmente de acuerdo. Solo mi duda en el último caso que presentó el doctor, considerando que es una niña de 10 años, entonces las dudas, a mí primero saber si por una TB están considerando que es este problema del DR seroso, ¿no? Porque si salió PPD positivo en una niña que pues todavía está en esa edad, puede ser incluso hasta que no sea muy confiable. Probablemente le han corroborado el diagnóstico de la TB con un cuantiferón, entonces ahí sí ya, bueno, ya puede ser un poco más confiable. Habría que ver el cuadro pulmonar, ¿sí? ¿No? Si es un cuadro pulmonar o si están considerando todo el problema oftalmológico, nuevamente que sea por TB. Si no ha mejorado este problema oftalmológico, ya habiendo recibido un buen tratamiento por la primera etapa, pues podríamos considerar que por ahí no es la tuberculosis, sino que sea probablemente que la niña podría estar haciendo algún cuadro autoinmune, ¿no? Si descartamos cualquier otro, pues una pars planitis, y que estaría totalmente por ahí de acuerdo que sea, o que sea un BKH incluso en niños, y que por ahí esté haciéndonos el desprendimiento de retina seroso por eso, como dice Willy, ver si no está haciendo una vasculitis, que son como que puntos clave para ver que no sea todo por TB, ¿no? Y que de repente uno está queriendo entrar a cirugía o está insistiendo con tratamiento infeccioso y tal vez el problema no sea infeccioso, sino sea todo autoinmune, inflamatorio. De acuerdo, ¿no? En este caso en particular, indagar un poco más otras causas y asegurarnos que sea por tuberculosis. El cuantiferón Gold el examen no es barato, pero pues es algo a lo cual se puede acceder. Claro, sobre todo por el caso de que es una niña y que muchas veces tenemos falsos positivos de PPD, ¿no? Que pues tienen hace muy poquito el tiempo de la vacuna. Entonces, incluso cuando hacemos expedientes para darles terapia biológica a niños, no pedimos PPD en niños. Pedimos el cuantiferón y bueno, de eso se apoya, bueno, laboratorios particulares, ¿no? Porque en ellos no es confiable, entonces no podríamos estar diciendo que es una tuberculosis solo por un PPD positivo. Y bueno, por la evolución de la niña, ¿no? Si no ha mejorado mucho realmente el cuadro oftalmológico con TB, con el tratamiento de TB, pues probablemente no es TB, lo oftalmológico. De acuerdo. De acuerdo. A tener en cuenta eso, doctor. Excelente aporte. Muchas gracias a la doctora Valerie. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Yo quisiera compartir una planilla de Excel que me ayudó mucho. Esto lo tengo desde la residencia. Es un cuadro de diagnóstico diferencial
donde uno puede ir enumerando los pasos que Willy nos ha ido mencionando: edad, sexo, raza, severidad, lateralidad, localización, patología, hallazgos asociados, qué laboratorios pedir ya en base a estas sospechas. Y en la otra columna van los tipos de uveitis que pueden ocurrir, ¿no? Traumática, postquirúrgica, granulomatosa, anterior, imagínense todo, casi todos los tipos, ¿no? Entonces, haciendo cotejando un poco este cuadro, uno puede ir aproximándose a qué exámenes pedir y qué terapia podría sugerirse según cómo se va llenando toda esta información, ¿no? Y finalmente darle un pronóstico, tener un pronóstico para el paciente, ¿no? Si gustan, me pueden escribir al correo, al número, y se los puedo compartir. A mí me sirvió mucho. Es un poco tedioso. Siempre digo que el manejo de la uveitis o la uveitis es la medicina interna del ojo. Hay que ser un poco doctor House ahí para poder llegar al diagnóstico correcto. Y siempre está el temor de tratar con corticoides o no ante una posible uveitis infecciosa, ¿no? Pero mientras más se descarte el tema infeccioso, creo que el tratamiento antiinflamatorio es muy importante. Algo que también rescato de la charla de Willy es que todo paciente debe completarse un examen con un fondo de ojo con indentación de la pars plana para poder visualizar si no es una uveitis intermedia. Y esto solo lo vamos a poder ver bien haciendo una indentación con oftalmoscopía indirecta. Entonces, mientras no veamos bien la pars plana, no estar seguros de que no estamos ante una pars planitis, ¿no? Muchas veces un ojo rojo, he visto más de una vez que a estos pacientes ni siquiera se les hace un fondo de ojo y ya se les inicia algún tipo de tratamiento de uveitis anterior, cuando el problema está o la inflamación está en el segmento posterior, no es una uveitis posterior. Entonces, es fundamental completar el examen. Como repito, para mí la uveitis es la medicina interna del ojo, y mientras más completo sea el examen, la anamnesis, vamos a poder aproximarnos más al diagnóstico. De acuerdo. ¿Alguna Están pregunta más? preguntando, están Sí. preguntando a qué mail pueden solicitar el Excel, Ah, correcto. Ok. dónde podrían. Voy a escribir acá mi correo y pueden solicitarlo y les envío. Em, ¿Alguna pregunta más de nuestros moderadores? Muy bonita Pero no, charla, Willy. sí, Felicitaciones. gracias, Will. Bueno, muchas gracias y pues recuerden que estamos todos para ayudarnos. Cualquier duda nos pueden contactar a cualquiera de los moderadores, a mi persona, la doctora Valeria Ascuña, que es bióloga de Arequipa. Pues ahí estamos siempre para ayudarnos, así que estamos pendientes. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Yo quiero agradecer personalmente al doctor Willy Carpio por haber tenido la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Estoy muy feliz porque esta segunda sesión ha incluido a toda la extensión, casi toda la extensión de nuestro país, porque tenemos al doctor Willy del sur, de Arequipa, a la doctora Daniela Roca, que está en Lima, y a la doctora Marita Quesada, que está en Piura. Esperamos pronto tener a los colegas del centro, de la selva, y ir integrando cada vez a más oftalmólogos que tengan este objetivo en común, que es la formación continua, el compartir conocimientos, compartir experiencias. Entonces, también dejo abierta la invitación para nuestra próxima sesión. Tenemos todos los segundos jueves de cada mes con el Comité de Oftalmólogos Jóvenes, con la doctora Daniela Roca, el doctor Ricardo Ugarte. Hemos elaborado una parrilla, diríamos, de conferencias para este año muy, muy interesantes, así que les invito a estar siempre atentos a estas charlas. Y también queda abierta la invitación a que todos los que deseen pueden participar, pueden escribirnos y de alguna forma pueden participar, o en nuestras conferencias también está el micro abierto para que todos puedan hacer sus preguntas y aclarar sus dudas. Agradezco también a la doctora Marita Quesada, quien nos ha
ha colaborado con la moderación, con su experiencia. Esperamos que no sea la última vez, esperamos tenerla en más sesiones de oftalmólogos jóvenes, y a nuestra doctora Daniela Roca, a quien le agradezco la coordinación de esta conferencia. Que tengan todos muy buenas noches y hasta la próxima conmigo. Gracias. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.